Tenemos en la línea a Álvaro López Ríos, quien es el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, para que nos hable, Álvaro, pues de estas negociaciones que mantienen con el gobierno federal. No han llegado a ningún acuerdo para poder fijar el precio de garantía del maíz blanco. ¿Cómo está, Álvaro? Muy buenos días, los saludamos con mucho gusto. Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿en qué quedaron las negociaciones con las autoridades? No se llegó a nada prácticamente. No se llegó a nada porque el secretario de Agricultura hizo una burda maniobra argumentando que había acordado con los gobiernos de los estados un precio de 6,052 pesos, 6,050. Y lo que hubo fue un ejercicio de desgaste todo el día mientras urdían la maniobra de hacer un comunicado que entre el gobierno federal y los estados se habían puesto de acuerdo para fijar ese precio, cosa que cuando se supo había un dispositivo de inmediato para bloquear carreteras y casetas en el Bajío, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Además hay solidaridad de otros estados que están participando en esto, de tal manera que lo que provocó el secretario de Agricultura, en lugar de una solución, fue agravar el conflicto, porque los productores del Bajío dicen que hasta donde tope. Híjole, pues la cosa no pinta bien. Álvaro López Ríos, buenos días, le saluda Juan Rivas. A ver, antes de pasar al caos que ya se está generando en las carreteras, me gustaría retomar el asunto del precio. Les están planteando estos 6,050 pesos, ustedes hablaban de un precio mínimo de 7,200. Estos 6,050 pesos, ¿qué significan y cuál era hasta antes de esta propuesta el precio o si es que no lo había, Álvaro? Mira, Juan, el tema, te voy a poner un ejemplo. Yo soy agricultor ejidal allá en Guanajuato, justamente. Tengo 10 hectáreas que siembro de maíz. El costo promedio por hectárea es de 55,000 pesos. Ajá. Y la producción promedio es de 10 toneladas por hectárea. Si hacemos un ejercicio, pues resulta que voy a tener un ingreso igual que lo que están planteando, es decir, no hay utilidad, no hay rentabilidad, y eso nos lleva a dos cosas: a la quiebra y a que dejemos de sembrar, y que la cacareada autosuficiencia y soberanía alimentaria que pretende el gobierno pues solo sea una frase demagógica, porque al campo lo han colocado en condiciones de quiebra. Mira, China era el primer importador de maíz en el mundo, y nosotros lo hemos desplazado teniendo 10 veces menos población que ellos. Y el otro dato: de enero a septiembre, la Secretaría de Economía y el Gobierno de México autorizaron importaciones por 822,000 toneladas de maíz blanco traído de África y de los Estados Unidos. Entonces, lo que se comete contra el campo, francamente, pues es un crimen, porque se manda a la quiebra a una parte muy importante de productores que hacemos el esfuerzo de producir granos para el consumo nacional. Sí, Álvaro, me gustaría preguntarle, entonces, por ejemplo, estos 6,050 pesos, ya hemos escuchado a algunos líderes también de esta misma organización que representas tú también, diciendo que prácticamente ya les compraban a 6,050 la tonelada, que no subió nada. No subió nada. No pone nada el gobierno federal y no pone nada los gobiernos de los estados. Entonces, ¿qué es lo que viene, Álvaro? ¿Ni un peso menos de estos 7,200 que ustedes están planteando? Pues yo creo que debe de haber un diálogo con voluntad, por supuesto, por delante, para atender en parte la demanda de los productores. Mira, se juntaron
varias calamidades para el campo. La sequía recurrente durante los últimos 3 años anteriores, el precio exagerado de los fertilizantes por el tema del conflicto ruso-ucraniano, la pandemia, y el gobierno anterior quitó todos los programas que había de fomento productivo y dejaron en sustitución programas de carácter clientelar y asistencial que no contribuyen a que elevemos la producción en este país, y por eso nosotros estamos produciendo solamente el 42% del consumo nacional, importamos el resto. Nos estamos convirtiendo en un país importador neto de alimentos, sobre todo de granos. De tal manera que es una irracionalidad que la respuesta sea una maniobra del secretario de Agricultura dando un madruguete anunciando que él se puso de acuerdo con los gobiernos de los estados, pero no con los productores que están reclamando. Sí, que es irónico, ¿no? Ahí, a final de cuentas, los productores son ustedes. Pero Sí, aquí, así es. pero Álvaro, aquí me gustaría preguntarle, digamos, entonces no se llegó a ningún acuerdo, no se llegó al acuerdo con el gobierno federal ni con las autoridades federales, fracasó este diálogo, pero bueno, en estos momentos mantienen bloqueos carreteros en las zonas de Guanajuato, en las zonas de Michoacán, en las zonas de Jalisco. ¿Estos bloqueos los van a levantar, van a permanecer? Hay muchas personas que están afectadas ahí en las carreteras, incluso sabemos pasajeros que vienen en autobuses de pasajeros que se encuentran ahí varados también, ya llevan varias horas. Te explico. El gobierno sabía que había un dispositivo de los productores porque se movieron desde la noche anterior al diálogo y sabían que en cuanto se supiera el arreglo, si había una respuesta favorable para los productores, se retiraban a sus lugares de origen. Si no había respuesta positiva, de inmediato iban a cerrar. Y ayer, cuando en ese madruguete del secretario de Agricultura anunciando que él y el gobierno y los gobiernos de los estados se habían puesto de acuerdo, la gente entendió como una respuesta negativa y de inmediato cerraron carreteras, casetas, y ahí está la protesta, claro, y el reclamo. Y lo entendemos, Álvaro, entendemos que tienen un posicionamiento político y sobre todo una petición, pero ¿qué decirle a la gente que está ahí atorada? Hay historias humanas ahí, hay enfermos, hay gente que iba a un hospital, hay mercancías varadas y demás. ¿Qué decirles? ¿Una disculpa? ¿Abrir un carril? ¿Qué alternativas hay para ellos, Álvaro? Yo de antemano pedí disculpas al público y a los productores y a los ciudadanos por lo que se podía provocar, pero aquí pues el responsable es el gobierno porque salieron con una respuesta que no satisface la demanda de los productores, y eso lo sabía perfectamente el gobierno y sabían que iban a generar un reclamo. Y eso está sucediendo. Ahora esto ha elevado las cosas a otro nivel. Los productores están exigiendo diálogo con la presidenta de la República. Y los productores están planteando que si de aquí a mañana no hay respuesta, saldrán y se vendrán todos en una caravana de maquinaria agrícola a la Ciudad de México. Sí, lo sabemos. Y bueno, entonces, digamos, todavía el diálogo con la vía política, hablando de la vía política, este diálogo no está agotado aún. No está agotado, pero pues hay poca credibilidad con funcionarios fifís como el de Agricultura y el de Economía, que se han dedicado con sus acciones a perjudicar al agro nacional. ¿Quieren hablar con la presidenta? ¿Cómo? Sí, así es. ¿Quieren tener diálogo con la presidenta directamente? Así es. Pues vamos a ver si se da, Álvaro. Por lo pronto, pues le agradecemos mucho y ojalá que pronto... Sí, le escucho. Ayer me llamaron gentes del Bajío, Jalisco, Guanajuato, Michoacán,
Y la gente ya en la tarde, cuando estaban apoderados de las carreteras y casetas, dijeron, este movimiento va hasta donde tope. Y cuando uno entiende las palabras ahí en el campo, pues significa que hay demasiado coraje e indignación por el trato que se les ha dado y por la falta de respuesta. Claro, Álvaro, pero también hay demasiado coraje e indignación de la gente que está en las carreteras. Eso es lo que tratamos de transmitirle. De verdad que la están pasando mal. Hay asaltos en las carreteras en este momento, Álvaro. Antes de que hubiera paro, hay asaltos en todo el país. Yo solo le diría que ahorita hay más porque están los vehículos ahí parados, pero entendemos su demanda y ojalá que pronto encuentren una salida que les favorezca a Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA. Ayúdenos a que esto se conozca y que se sensibilice al gobierno, porque cuando se inició esto dije, van a empezar las revueltas en el campo demandando justicia a través de precios justos para la producción. Muy bien, pues vamos a ver cómo termina esto. Por lo pronto, pues aquí está el micrófono, la pantalla, siempre el espacio para lo que tengan que decir, don Álvaro. Muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto.